Arquero Peligro presenta Mundialéctico, el mundo que corre detrás de la pelota. Volvemos a los estudios de la Uniradio. Esto es Arquero Peligro en su sexta temporada, Arquero Peligro 2015. Cuando escuchábamos en la tanda un tema de Lila Downs y Juanes, no sé si pronuncié bien el Downs, por motivo de los 6 meses de la masacre de Ayotzinapa, siguen los familiares, los estudiantes y todo el pueblo mexicano reclamando justicia por esa masacre amparada por el Estado mexicano. Y de la mano de esa cruel situación pasamos a nuestro Mundialéctico de hoy, que va a ser para conversar sobre la situación de la educación privada. Empezó movidito el año, ¿no? Hace 2 semanas que empezaron las clases y los sindicatos de la educación ya se están movilizando, esta vez por parte de un sector que no aparece generalmente tanto en los medios de comunicación como es los de la educación privada, y para eso estamos en contacto con Sergio Zumarúa, directivo del SINTEP. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, les agradezco la deferencia de la comunicación. Muchas gracias a vos y bueno, un saludo a ustedes y a todo el sindicato del SINTEP. Quizá para comenzar nos podrías poner en situación de cuál es la situación hoy de la educación privada en el país, cuáles son, digamos, sus principales características, un poco para ilustrar a la audiencia, y en particular cuáles fueron los principales motivos que los llevaron a realizar esta movilización. Bien, está interesante el inicio que proponés, porque de alguna manera ayuda a deconstruir o a desarmar una cierta asociación libre de ideas que está en el sentido común, que es asimilar la enseñanza privada a los colegios. Y ciertamente que los colegios, las universidades privadas, los liceos privados ocupan un lugar muy relevante dentro de lo que es el esquema de la enseñanza privada, pero no lo agota. Tenemos una base bastante heterogénea en lo que tiene que ver con el conjunto de actividades que se desarrollan en el sector. Desde el punto de vista institucional, una vez que se restablecen los consejos de salario en el año 2005, todas las actividades laborales en la órbita del derecho privado en Uruguay se clasifican en 24 grupos. El grupo de la enseñanza privada es el grupo 16, y dentro de su seno, dentro del grupo 16, hay 7 subgrupos. Esos 7 subgrupos reflejan esa heterogeneidad de la que vengo haciendo referencia y que trata de ilustrar un poco esta composición bien diversa. Tenemos desde todo lo que tiene que ver con la enseñanza llamada no formal, que es un sector bien relevante del sector de actividad, que es CAIS, Club de Niños, las comunitarias, centros juveniles, los centros de educación inicial del programa Nuestros Niños, la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo. Está toda la parte politécnica, todo lo que es la UTU privada, por decirlo fácil. Politécnico toda la parte, privado. Politécnico privado. Politécnico privado, toda la parte que están muy en boga, ¿no? Ahora en sus últimos tiempos. Toda la parte de academias de idiomas, hasta las academias de choferes, como para que se tenga el espectro variopinto. Y lo otro que es interesante, me parece, compartir con los oyentes, a los efectos de destacar la heterogeneidad que nos alimenta en el sector, es que el SINTEP agrupa. El SINTEP no es un sindicato de profesionales, el SINTEP es un sindicato de asalariados. Entonces, en nuestro sindicato se acogen profesores, porteros, cocinera, trabajadores de mantenimiento, etcétera. Es un sindicato de asalariados, de trabajadores dependientes de empresas o instituciones en la órbita de la enseñanza privada. Entonces tenemos toda esa variedad, y un tercer y último aspecto de la variedad o de la heterogeneidad de la enseñanza privada es que, por lo dicho antes, queda claro que nosotros tenemos trabajadores y trabajadoras que trabajan con los sectores más pudientes de la sociedad, y con trabajadores, y tenemos trabajadoras y trabajadores que trabajan con la gurizada más pobre de nuestro pueblo, desde el liceo de élite de Carrasco hasta los CAIF más profundos de la barriada más pobre de nuestro Montevideo y el interior. Ahí está. Y ya para ir más en concreto a lo que fue la movilización del pasado martes, capaz que nos podés contextualizar
los motivos que lo llevaron a realizar esta movilización, y en particular cuando hablábamos en la producción antes del programa, que fue una movilización histórica para el sindicato, ¿verdad? Sí, el sindicato este año va a cumplir 30 años, y nunca en el desarrollo de ese pasado tuvo una asamblea como la que se vivió el martes 24. Más de 500 laburantes reunidos en una asamblea que transcurrió con un ejercicio de democracia sindical que nos llenó de satisfacción por la lucidez, por la participación en cantidad y en calidad, por el orden, por la cantidad de gente que concurrió. A mí me tocó el abrazo de una compañera fundadora del sindicato con los ojos vidriosos, porque nunca había vivido lo que estaba viviendo en ese momento. Y bueno, son cosas que parecen pavadas, pero que van ayudando a dibujar cosas lindas también en el alma, ¿no?, de los trabajadores. Y con respecto, bueno, a la parte menos poética, digamos, vamos al caracú coyuntural y político del conflicto. Nosotros venimos desde... Siempre hay conflicto cuando hay contradicciones entre empleados y empleadores, porque hay intereses contrapuestos. Obviamente un empresario intenta sacar el mayor excedente de la actividad, apropiarse la mayor cantidad de plata, vamos a decir así, y los trabajadores luchando por sobrevivir y llegar a fin de mes y que se cumplan con sus derechos, que bastante retaseados están en el sector. Entonces los conflictos son parte de la normalidad. Sin embargo, lo que no es normal es la intensificación del conflicto en los últimos tiempos, desde la última parte del año, desde el año 2014 a estos primeros meses. Y eso está pautado por despidos arbitrarios, un conjunto de despidos arbitrarios que dejan a trabajadores y trabajadoras en la calle sin más argumento que, bueno, la decisión de un patrón de tirar a un trabajador a la calle como quien tira un grabador para comprarse uno nuevo, ¿no? La violación de los convenios, hay una situación de violación de convenios flagrante en el sector. A veces uno reflexiona en voz baja, y capaz que el problema es ese, que es en voz baja, pero cuando escucha que en el Uruguay, dentro de la ley, la Constitución, todo, ¿no?, dicen por ahí. Y sin embargo, cuando a los trabajadores, las pocas leyes que los protegen no se cumplen, uno va al Ministerio de Trabajo y es como que si fuera a pasear por la galería de algún museo, ¿no? No tiene efecto ninguno desde el punto de vista de corregir la injusticia. Precarización laboral creciente es otro aspecto que cabe resaltar. En la enseñanza privada se estila contratar con contrato por un año de término, entonces de esa forma en enero y febrero no se le paga a los trabajadores, y se les paga indemnización por despido. Esa es una forma de sobreexplotación que viene en incremento, porque el contrato a término solo es válido por un año, y acá se viene utilizando de forma reiterada y consecutiva en el tiempo. Esa es una violación de normativa y acá no pasa nada tampoco. Y después la persecución antisindical, que se está viviendo también de forma ostensible en los últimos tiempos, ¿no? Y no puedo olvidarme de la violación que esta tiene que ver directamente el Estado, el gobierno, con la violación del pago de la antigüedad del 2% por año para los trabajadores de la educación no formal. Es una conquista del sindicato que se aplica en general en todos los subsectores, menos en el que labura con la gurizada más pobre, que son sectores tercerizados, porque en realidad quien financia eso, los CAIF, los centros juveniles y Andamay, es el Estado, ¿no?, a través del INAU fundamentalmente. Y entonces el INAU, el que terceriza, el que precariza y el que incumple con el pago de la antigüedad. Entonces es un cúmulo de cosas. Yo no quiero ir al detalle o a la minucia porque es como que empieza a hablar chino mandarín para el que no está con la oreja pegada al sector, pero ciertamente que los trabajadores, y más cuando en la masa te votan un paro, pasó algo muy importante en la asamblea, que se nos facultó, más de 500 laburantes nos facultaron a tomar una medida de paro de 24 horas con asamblea de movilización como la pasada, si las circunstancias lo meritan. Ese es un respaldo político y también, porque no ético, en el sentido de que la gente se está jugando su salario, ¿no?
Si te autorizan, te están autorizando a aplicar una medida que le va a castigar en el bolsillo. Entonces el horno no está para bollo. Si no no es entendible que los trabajadores te faculten con esta importantísima responsabilidad que es poder tomar un paro 24 horas si la patronal sigue con intransigencia y sigue con esta línea de conducta, ¿no? ¿El convenio salarial que en la actualidad tienen hasta cuándo rige? Hasta mitad de este año. O sea que también se avecina un periodo de intensas negociaciones y movilizaciones. Y sí, porque vos fijate que si nosotros íbamos a los consejos de salario con esta realidad cuesta, además de ser insensible con la gente que está atravesando estas circunstancias lúgubres, que hace sin laburo, que lo sobreexploten, etcétera. Además de ser insensible, además de ser irresponsable políticamente desde el punto de vista de la función del sindicato, estaríamos siendo bastante torpes en la lectura de las circunstancias, porque ir a un consejo de salario a negociar mejora cuando venís con más palo que una lonja es como ir por lana y salir esquilado, ¿no? Vamos a ir por conquista y aumento de salario cuando tenés precarización, violación de convenio, despido arbitrario. El paro era imprescindible como demostración de fuerza y de rebeldía y de resistencia a lo que está pasando. Así que sí, yo calculo que va a ser una coyuntura compleja, porque además se da en un contexto, ¿no? Se da en un contexto en donde en un contexto de política económica en donde se va a querer tendencialmente, esto lo quiero recalcar, se va a tender a que sea la reducción del aumento del salario de los trabajadores, lo que contenga, por ejemplo, cuestiones de macroeconomía como la inflación, ¿no? Entonces yo creo que la lucha que vamos a tener que dar va a ser muy áspera, pero bueno, cuando no, justo ahora que estamos en los 100 años de las 8 horas acá en Uruguay, cuando para los trabajadores fue embajada, siempre se en repecho, y bueno, y eso tiene algo bueno también porque te enseñan el coraje, ¿no? Uh-huh. Y ahí en el caso vos mencionabas de los trabajadores de los CAIF, van a depender también de cómo sea el diseño presupuestal que se viene para este año, la ley quinquenal. Sí, y acá sí, claramente, porque como decíamos unos minutos atrás, económicamente la dotación financiera proviene del erario público a través del INAU, ¿no? O sea, la plata la pone el INAU. Pero esto, porque cuando vos vas a plantear esto, las autoridades te dicen, ¿no? Con cara de botija mojado, que no, pero está bien, pero lo que pasa es que no hay plata para pagar esto. Y entonces te van con esta cantinela, ¿no? Y uno parece que fueron despiadados, cuando en el sector el salario promedio en la educación no formal apenas supera, en nominal está en el entorno de los 15.000 pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de salarios muy bajos para laburantes que se dedican a trabajar con la gurizada más pobre, ¿no? Y por contrapartida vos tenés que las empresas, las corporaciones dedicadas a mercantilizar la educación, tienen exoneraciones tributarias, o sea, no garpan un peso de impuestos, no pagan IVA, no pagan IRAES, no pagan impuestos municipales, no pagan el aporte patronal al BPS, cuando en el secundario, la UTU, pagan el 19,5% de aporte patronal al BPS. Entonces, tienen un subsidio importantísimo. Yo lo de IVA y de IRAE, el dato que tenemos para compartir, que no es un invento de Sergio Somaruga, sino que son datos que salen del estudio científico de la base de datos de la DGI, es que el sector de la enseñanza privada en el 2012 se ahorró la friolera, atención con este dato, de 3.221 millones de pesos. 3.221 millones de pesos en un año por no pagar IVA e IRAE. Si yo tomo ese monto de plata, los 3.221 millones de pesos, para financiar la antigüedad, yo solo necesito por mes un 0,9% de esa tonelada de plata para pagarle la antigüedad a las trabajadoras y a los trabajadores de todo el país, del interior y de Montevideo, de los centros urbanos y los centros rurales, que laburan con la gurizada más pobre, en los CAIF, en los centros juveniles, en los clubes de niños. Con un 0,9% por mes de esa torta que se meten en el bolsillo por no pagar IVA y IRAE, yo le pago la antigüedad a los laburantes. Así que no nos vengan a decir que
que plata no hay. El problema es la política económica, y los trabajadores nos tenemos que alfabetizar en estudiar la realidad con cabeza propia y de nuestra propia perspectiva de interés y de derecho, para no ser objeto de manipulación, porque cuando uno se entera de esto y vos ves que va a una reunión y la autoridad te dice está todo bien pero no tenemos un peso, vos te la podés creer como un ingenuo, o podés investigar con cabeza propia y darte cuenta que te están embaucando para defender intereses que no son el de los trabajadores. Y ese es un aprendizaje que va mano con la lucha reivindicativa. Nosotros tenemos que reivindicar salario, tenemos que reivindicar derecho, tenemos que dar la pelea por lo concreto inmediato de los trabajadores y las trabajadoras. Eso está clarísimo. Pero si al mismo tiempo nos vamos desarrollando una tarea pedagógica, explicativa, entonces nuestra tarea no deja de ser pan hoy y hambre para mañana. Ahí está. Sergio, capaz que para ir redondeando esta entrevista, ¿cómo sigue las movilizaciones y las actividades del sindicato en los próximos meses y qué perspectiva tienen de ahora en más, después de esta movilización importante? Ahora, al corto plazo, lo que tenemos es una parada importante que son las elecciones. Hay dos listas, una en la que estamos nosotros y otra en la que está otro grupo de compañeros, que es la lista que ha estado dirigiendo el sindicato hasta que apareció la lista nueva, digamos, y bueno, y esa, si bien no tiene que ver directamente, sí tiene que ver porque bueno, de alguna manera los cambios tienen que ver con procesos nuevos que se han dado en el último tiempo, y los trabajadores van a tener que, y las trabajadoras, porque acá nadie come vidrio, van a hacer el balance, van a sopesar y van a resolver, y en función de eso también el sindicato va a orientar su proceso de cara al Consejo de Salario, ¿no? Los trabajadores no necesitan dirigentes para saber lo que quieren, eso está claro, pero también es cierto que en la construcción cotidiana del funcionamiento colectivo de la herramienta que nos une a todos, en el SINTEP hay 5.000 trabajadores afiliados, un sindicato grande, nacional, se necesita una conducción cotidiana. Y esa conducción cotidiana va a estar en debate ahora en las elecciones, y ese es el primer mojón que tenemos, lo inmediato. Después, enseguida, vamos a tener ya, saliendo de las elecciones, vamos a tener Consejo de Salario, y la estrategia y el programa, y la orientación y el método va a estar muy vinculado a cómo se hagan las elecciones también. Así que está por ahí. Después, seguramente, vamos a tratar de dar una mano en todo lo que se pueda, en lo vinculado a la sanción parlamentaria del presupuesto, en el sentido de que esa sanción no sea una sanción para el pueblo, jugando con el doble sentido de la palabra, ¿no? Sino que sea en función de la vivienda, de la salud y de la educación, que son los valores superiores y que son los derechos fundamentales, que tienen que ver con las condiciones materiales de existencia de la gente en el abajo, en el día a día, que cuando te duela la muela tengas un dentista en las mejores condiciones, a pesar de que no vivas en Pocito o en el Parque Valle. Muy bien. Bueno, te agradecemos estos minutos, la mayor de las suertes en las tareas que se vienen en este 2015, y quedamos contactados, quizá para alguna otra nota en lo que va este año. Nosotros estamos al servicio de los colectivos, así que prendele cartucho cuando necesite, nomás que andamos la vuelta. Dale, un saludo. Saludo para vos. Eran las palabras de Sergio Somarúa, dirigente del SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada, luego de una importante movilización el martes pasado. ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡Todos somos Ayotzinapa! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Año 2014, un septiembre 26, entre balas y pedradas en Iguala mueren 6. Sangre por todo el piso de otros 25 heridos, y hasta hoy 43 aún siguen desaparecidos. Ya estamos hasta el tope, el país está bien jodido. Yo creo que les afectó escuchar tantos corridos. Si yo fuera presidente no estaríamos en aprietos. Prefiero un Chucho roto que un Enrique Peña Nieto. Van 200, 400, 700 o hasta 1000. ¿Cuánto debe ser la cifra para una guerra civil? Si mi cuerpo tiene precio, 1.500.000. ¿Ustedes creen que es necesario otro paro estudiantil? Se vende mi nación y esto es igual por todos lados. Las tripas, el corazón y sus costados. Se vende mi nación y también toda su gente. Se venden entre ellas la palabra independiente. Enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, secuestro, asesinato, privación de libertad. Hay poco que decir pero hay mucho que cantar. Ya huevo pues estamos este flaco y el será. Les va a caer el peso de toda la pandilla, como a Pili los golpes de José Mantequilla. Activaron las guerrillas que se mantenían dormidas y activaron a un pueblo que camina de rodillas.
veces y aún así me presento. Soy cada niño tranquilo que han convertido en violento. El testamento, el cual todos han borrado. Riqueza en tierra y la mejor cosecha se han llevado. Me han nombrado Carranza, Madero y Pancho Villa, Zapata, Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla. Revolución, independencia, batalla, coraje y fuerza. Y en la actualidad asesinatos y pobreza. ¡Qué tristeza! Me nombraron Estados Unidos, mexicanos. Yo hay 43 perdidos y niños quemados. ¿Qué hago? Si soy el llanto de la madre que perdió a su hijo y la justicia de que no se ha visto. Soy cada estudiante humilde y con huevos, y por salir adelante contra mí abrieron fuego. Me creyeron de impotencia, pero soy la rabia de un pueblo donde habemos más con mente sabia. Recuerda, yo soy tú, ella y también aquel. Defiéndeme contra el que me quiero humillar, matar o vender. Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todo mexicano unido. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos. Muéstrame al gobierno y que no quede herido. Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Más de 43, todo mexicano unido. Se los llevaron vivos, que los queremos vivos. Muéstrame al gobierno y que no quede herido. Búscanos en Facebook, Arquero Peligro.